Es usted Celia Silva, ¿verdad? Ya se iba usted a marchar. Perdone que me haya retrasado tanto. Se preguntará por qué la he citado con tanto misterio. Estoy algo sorprendida, la verdad. No podía imaginar que alguien como usted quisiera conocer a alguien como yo. ¿Como usted? Quiero decir que yo no he hecho nada. Que no soy nadie. Pero si usted es mi heroína. Leí en el periódico lo de su denuncia a aquel joven que la agredió. ¡Qué valor el suyo! Alguien de su posición y denunciando un maltrato. ¿Dónde se ha visto eso en España? No fue una cuestión de valor. O decía la verdad o alguien inocente iba a la cárcel. Aunque le confieso que muchas veces me he arrepentido de todo. Ya sé, ya sé. Le habrán dado la espalda a muchas mujeres de su clase, ¿verdad? Bien, eso demuestra que estaba rodeada de la gente equivocada. He de confesarle algo. La he estado siguiendo. Le pido disculpas por ello. Pero quería saber qué clase de persona era antes de esta entrevista. Bastaba con haberme preguntado. Quería saber cómo era Celia Silva. Y me alegra decirle que he conocido a una mujer sensible, inquieta y que no se intimida por la diferencia de clases. ¿Todo eso soy yo? Ya imaginaba que ni se había dado cuenta. España es un país caduco, falso. Aquí solo importa el qué dirán. De ahí que ninguna mujer denuncie. Cuando yo lo hice, me gané el escarnio público, pero también logré mi libertad. Yo la admiro muchísimo. Leo todos sus artículos en los periódicos. Y su opinión es muy importante para mí, pero es que creo que se equivoca conmigo. Le apabullan mis palabras. Soy una mujer muy directa y que no calla ni bajo el agua. Es que no estoy acostumbrada a que me digan esas cosas. Yo más bien estoy acostumbrada a ser el bicho raro de la familia. A la que le gustan cosas tan impropias como leer o ir a la verbena con las obreras de la fábrica. Pero eso es saber pasarlo bien. Y estudiar es muy sano para la mente. ¿Sabe usted que me aceptaron en la Sorbona? Sí. No se lo he contado a casi nadie porque, por desgracia, me tuve que quedar en Madrid. Así que perdí la oportunidad. Las oportunidades no se pierden, ni tampoco aparecen por azar. ¿Cree usted que no está todo perdido? Yo misma me tuve que reinventar cuando dejé a mi marido. Me saqué las oposiciones de maestra y desde entonces he aprendido y viajado mucho. Eso es lo que me gustaría a mí. ¿Y por qué no lo hace? Estaba en ello. Metiéndose a monja. ¿Cómo lo sabe? Ya le dije que la estuve siguiendo. Verá, mi amiga Asunción viaja, estudia, se siente útil. Y carece de libertad. Créame, jovencita, no la veo a usted refugiada en un convento. Ahora que ha dejado claro públicamente la clase de persona que es, no se vaya usted a esconder tras unos muros. Estoy muy lejos de ser como usted, rodeada de escritores y con una vida tan interesante como la de corresponsal de guerra. Hay muchos tipos de intelectuales. No hay que estar en el campo de batalla ni ser tan descarada como yo. Ya sabe usted lo que dicen de mí. La querida de Ramón Gómez de la Serna, 20 años, más joven que ella. Pero me da exactamente igual. Llego muy tarde. Se acaban de ir. Mira cómo me lo han dejado todo. Te ayudo a recoger los vasos. No. Deja. Antes de irme a dormir, yo lo limpiaré. Ya está. Han venido casi todos los compañeros. Me alegro que en la fábrica las cosas vayan mejor. Sí, en la fábrica y con Miguel, que andábamos a la gresca. Me hubiera gustado estar aquí. Pero no sabes cómo me lo he pasado con Carmen de Burgos. ¡Qué mujer, Petra! Ah, me alegro mucho por ti. ¿Quién es? Es la mujer más fascinante que he conocido nunca. Es periodista, es escritora, es maestra. Incluso traduce unos libros interesantísimos. ¿Y a su marido le parece bien que haga tantas cosas? Es que no está casada. Ah, está rejuntada. No, ella hace simplemente lo que le viene en gana. Es una pionera. ¿Sabes que fue redactora de un periódico? Claro que a veces ha tenido que firmar con seudónimos de hombre, pero... ¿Y qué quería de ti? Conocerme. A mí, Petra. Por lo que hice por Miguel. Si es que la verdad fuiste muy valiente. Ha sido una experiencia inolvidable. Carmen me ha abierto los ojos. Petra, que ya no voy a ser monja. Eso sí que hay que celebrarlo, por favor, que yo ya te veía de misiones. No, peor, de monja de clausura. No. Ay, Carmen me ha hecho ver que hay cosas mucho más interesantes que puedo hacer con mi vida. Y que no debería renunciar a la Sorbona. Que podría escribir y dar clases, como ella. Pues sí, brindemos.
Yo ya pensaba que te iba a perder. Ay, Petra, tú y yo vamos a ser siempre amigas, aunque te cases con Miguel. Sí, siempre amigas. ¿Segura, señora? ¿Qué pasa? ¿Me va a decir usted que no tienen whisky aquí? No, solo que... lo que usted diga. Una limonada para la señorita y un whisky para la señora. Ahora mismo les traigo la comanda. Gracias. Si fuera un hombre, ¿cree usted que pondría esa cara cuando pido un whisky? ¿Qué le voy a hacer yo si me gusta tomarme una copita después de comer? Carmen, he estado intentando organizar la tertulia literaria en casa, como hablamos, pero mi tía no lo ha considerado apropiado. Ya sabes, una mujer mayor y muy conservadora. No he conseguido que lo entendiera. Se ha asustado al oír que yo pensaba acudir, ¿verdad? Bueno, no podemos negar que es usted una persona popular. No se preocupe, Celia, me pasa a menudo. Ya casi me lo tomo como un halago. Si no molestas a nadie, no eres importante. Qué bien que se lo haya tomado así. Ya ha visto que me estaba costando mucho disimular. No tiene más relevancia, tranquila. Una tertulia literaria se monta en cualquier sitio. Menos en mi casa, por desgracia. Gracias. Tengo unas cuantas amigas que podrán organizar algo, aunque sea improvisando para hoy mismo. Especialmente cuando les diga que me queda poco tiempo en Madrid. ¿Se marcha? Tengo previsto pasar una temporada en Argentina. ¿Y qué la lleva a ese país? Ha surgido la ocasión de colaborar con algunas universidades. Y así de paso le doy un pequeño sartenazo a Ramón. ¿Ramón? ¿Gómez de la Serna? Ese mismo. Ramón y yo no estamos pasando por nuestro mejor momento. He pensado que lo mejor para nuestra relación sería poner tierra de por medio. Para que la eche de menos. Ay, los hombres no saben lo que tienen hasta que lo pierden. A mí, con Sin Pretendiente, la verdad es que me encantaría salir de Madrid y ver mundo. He oído que Buenos Aires es una ciudad fascinante. ¿Es normal que se sienta usted así? Es una mujer con inquietudes y debería hacer lo que fuera por satisfacerlas. Bueno, lo que fuera, salvo meterse a monja. Le parecerá absurdo, pero en una familia tan convencional como la mía, me parecía la única manera de viajar. Usted lo que tiene que hacer, y pensar, y muy seriamente, es qué va a hacer con su vida. Debe tenerlo claro. Y estar dispuesta a luchar por ello. O acabará infelizmente casada como tantas otras. Gracias. Si le interesa la prensa, por ejemplo, las periodistas viajan bastante. Las maestras lo hacen en su periodo de formación. ¿O podría ser escritora? Aunque es difícil conseguir que le paguen a una los viajes, sobre todo al principio. La verdad es que ahora mismo me costaría mucho decantarme por una opción. Yo, hace no tanto, era jovencita como usted. Y no sabía lo que quería hacer con mi vida. Entonces me pregunté varias cosas. ¿Qué es lo que más me interesa en esta vida? ¿La cultura? ¿La sociedad? ¿La política? ¿A qué asunto me gustaría dedicarle mi tiempo? Ya. A mí, desde luego, hay un tema que me interesa. Que me preocupa y me interesa. ¿Y cuál es? Nosotras, las mujeres. Ese es un tema que debería interesarnos a todas. Es necesario tomar conciencia de todas las prisiones, visibles o invisibles, con las que hemos de vivir. No podría estar más de acuerdo. Celia, ¿por qué no escribes sobre la problemática de las mujeres? Sobre nuestro día a día. Me encantaría. Además, conozco a muchas que viven en contra de lo que se espera de ellas. ¿Ah, sí? Sí. Hay, por ejemplo, una que dirige en la sombra una empresa y que lucha cada día por igualar el sueldo de los hombres y las mujeres en la fábrica. Estupendo tema. Conozco de otra que canta en secreto en un café y otra que diseñó los forillos de un teatro anónimamente para que su prometido no se enterara. Pero todas esas historias son fascinantes. Debería escribirlas sin duda. Solo tengo una pregunta. ¿Cuál es su historia? Es para una amiga. Ponga simplemente Petra. He estado enseñándole a leer y se esfuerza mucho. Espero que le gusten sus cuentos.
Yo también lo espero. Muchas gracias. He estado pensando mucho en las historias que me contó ayer, sobre sus hermanas y sobre las obreras de la fábrica. ¿Iba a escribir sobre ellas? No, pero las leeré cuando usted las escriba. ¿Yo? No creo que pudiese escribirlas. Pero si son sus historias, nadie mejor que usted para escribirlas. Yo tengo las mías propias. ¿Y sobre qué está escribiendo ahora? Estoy trabajando en una historia real. Aún no sé si será un artículo, un cuento o una novela. Seguro que ha oído hablar de este caso. Marcela Gracia y Elisa Sánchez, las dos maestras de La Coruña. No he oído hablar de ellas. ¿Y qué hicieron esas mujeres para merecer la fama? Casarse. ¿Con quién? Entre ellas. ¿Perdón? ¿Por qué no? Mi madre decía que el amor es un necio porque no sabe nada. No sabe de edades, ni lealtades, ni de belleza o posición social. Ni siquiera sabe de sexo. Bueno, esto último lo digo yo. Aquí tienen sus cafés. Gracias. ¿Y cómo hicieron esas dos mujeres para casarse entre ellas? Elisa se disfrazó de hombre, dijo que se llamaba Mario y el cura las casó. ¿Y no las descubrieron? Desgraciadamente sí. Tuvieron que huir de España para no ir a la cárcel. Toda una historia. Parece que la historia le ha afectado. Pero usted es una joven leída. Seguro que ha oído hablar de Safo. Cantaba el amor entre mujeres. Sí, he oído hablar de sus poesías, pero nunca lo había leído. A ver si esto le suena. No insistas más en que me separe de ti. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré y allí me enterrarán. Juro hoy solemnemente que solo la muerte nos ha de separar. Es una declaración de amor preciosa. ¿Es de Safo? Es mucho más antigua. Es de la Biblia. Se lo dice Ruth a Noemí. No sé qué diría mi hermana Adela sobre eso. ¿Que eran solo amigas? Pero tanta pasión, tanta amistad, es amor. El amor entre mujeres o entre hombres ha existido siempre y es tan antiguo como el ser humano. Y cuando surge, no hay nada que se pueda hacer contra él. Fíjese si no, en esas dos maestras de La Coruña. ¿Y cómo sabían esas dos mujeres que se amaban? Si han sido educadas para amar a los hombres. Pues, no sé, supongo que es como una vocación. ¿Usted no pensaba si meterse a monja? ¿Cómo empezó? Con una duda. Pues así empieza, como una duda. He traído una cosa. ¿Qué es? Un libro. Ah, pues muchas gracias. Pero madre mía, ¿cuántas páginas? ¿Cómo me las voy a apañar? Pues poco a poco y con mucha paciencia. Pero míralo bien, porque está dedicado por la autora. Columpine. Qué nombre más raro, ¿no? Es el seudónimo de Carmen de Burgos. ¿De tu amiga, la periodista? La Sí. de las tertulias. También escribe cuentos, espero que te gusten. Sí, claro que sí. Si lo has escogido tú, seguro. ¿Quieres limonada? Acabo de hacerla. Quedé con ella para charlar y le pedí que me firmara el libro para ti. Ah, ¿y de qué habláis? Sobre libros y cosas que ella quiere escribir. ¿Y qué cosas? Historias de mujeres. Ya, pero ¿qué historias? Nada, sobre unas profesoras de La Coruña. ¿Y qué les pasa? Nada. Celia, por favor, con lo habladora que eres, y hoy te tengo que sacar las palabras con sacacorchos. Es que lo importante no es la historia, Petra. Es cómo la escribas y lo que se puede sacar de ella. Pero es que creo que a ti todo esto te iba a aburrir, ¿eh? Cambiemos de tema. Ya. ¿Tú crees que mis entendederas no dan para eso, no? No he dicho eso, Petra. A lo mejor tiene razón mi padre. ¿En qué? Pues eso, que por muy amigas que seamos, somos diferentes. No tengo ni tu cultura ni tu educación. Petra, eso da igual. No me hace ni a mí mejor ni a ti peor. Ya, pero nos aleja. Y por eso prefieres estar con la periodista. Es cierto que me gusta estar con Carmen para hablar de libros y de filosofía. Y conmigo no puedes. Por muy bien que me lo pase con Carmen, contigo estoy mucho más a gusto. Miguel mañana va a tener mucho lío en la fábrica. ¿Quieres que vayamos a merendar al retiro?
Sí, y hablamos de nuestras cosas y leemos el libro. Mañana. Sí, al salir de la fábrica. ¿Qué pasa? Es que mañana se va Carmen y quería despedirme de ella. ¿Ya habéis quedado? No, pero lo tenía en mente. ¿A qué viene esa cara? Que no, nada. Que por mucho que tú digas, desde que ha aparecido esa mujer, solo tienes tiempo para ella. No es justo que me digas eso, Petra. Yo solo digo lo que veo. ¿Y todas las veces que tú me has dejado plantada para salir con Miguel? ¿Qué pasa? ¿Que cuando tú quieras yo tengo que estar aquí y si no me voy a mi casa? Pero es diferente, Miguel es mi novio. Y Carmen mi amiga. Que tienen más importancia los novios que las amigas. No, pero yo me voy a casar con Miguel. ¿Tú te vas a casar con esa mujer? Mis hermanas me estarán esperando. Mejor quedamos otro día. Sí, si tienes tiempo, sí. Hasta luego.